Buenos y santos días nos dé siempre el Señor en este domingo, Día del Señor, hoy que contamos a 12 de septiembre de este año 2021, correspondiente para el tiempo eclesial, el tiempo, la liturgia de la iglesia, al domingo 24 del tiempo ordinario. Hoy nos acompañan los textos de Isaías, el Salmo 114, la carta de Santiago, que seguimos leyendo consecutivamente, y el Evangelio de Marcos. Que este domingo nos pueda ayudar a nosotros y a nosotras a ponernos en la sintonía que siempre nos convoca el Señor, y ojalá que podamos ser paso a paso, poquito a poquito, y mucho a mucho también, ¿por qué no? Verdaderos discípulos, discípulas del Señor en esta iglesia en salida. Leemos en el profeta Isaías, el capítulo 50, los versículos 5 al 9a. Dice el querido profeta: el Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba, por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Y respondemos a esta palabra con el Salmo 114, diciendo simplemente: caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerza, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Llegamos así a la cartita que leemos en estos días del querido Santiago. Dice hoy en el capítulo 2, los versículos 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá salvarlo la fe? Supongan que un hermano o hermana andan medio desnudos o sin alimento necesario, y uno de ustedes le dice: vayan en paz, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le da lo que sus cuerpos necesitan. ¿De qué sirve? Lo mismo pasa con la fe que no va acompañada de obras. Está muerta del todo. Uno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Palabra de Dios. Y en el Evangelio leemos hoy al querido Marcos, evangelista, capítulo 8, los versículos 27 al 35. Dice nuestro querido Marcos: en aquel tiempo Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan el Bautista, otro que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes?
¿quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y viendo a los discípulos, reprendió a Pedro. Aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia la salvará. Palabra del Señor. Esta es la palabra que nos acompaña. Estos son los textos que en esta jornada de este domingo 12 de septiembre también nos acompañan. Y teniendo el rostro de piedra, como dice el profeta Isaías, no nos echamos atrás. Es una invitación, leíamos el domingo pasado con el profeta Isaías en el capítulo 35. Hablábamos de la esperanza que no es boba, que no es una esperanza demagoga como la de los políticos, o demagogia como también en términos religiosos, que queremos tener gente por aquí en nuestros templos, en nuestras iglesias, las distintas movimientos religiosos que hay, iglesias y otros movimientos. No es una esperanza demagoga, no es una esperanza que quiere aprovecharse de la gente. Eso leíamos el domingo pasado con el querido profeta Isaías. Hoy el profeta dice, en este seguimiento del Señor, yo he abierto los oídos, el Señor me ha abierto los oídos, como leíamos en el Evangelio. Efetá, ábrete, domingo pasado con Marcos. Abrir el oído es dejar que pase todo el Señor por nosotros y convertirnos también en la acción, en la praxis, en la obra, en el caminar del Señor en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra realidad. Y actuar en consecuencia a lo que entendemos y creemos desde nuestra fe, desde nuestra esperanza, desde nuestra solidaridad, desde nuestro amor, que lo creemos profundamente en el Señor y actuar como Él, actuar según su voluntad, nos va a traer lo que dice el profeta Isaías. Nos van a apalear, nos arrancarán las barbas, para lo que llamamos barba, pero ante ello yo no voy a renegar del camino que he emprendido, porque sé que es un camino del Señor. Que quiera pleitearse contra mí, que se pleitee. No hay ningún tipo de inconveniente. Yo sé que el Señor, dice el profeta, tengo cerca a mi defensor. Es posible que muchas veces ese defensor como que no lo veamos, como que no nos encontremos con él, como que nos sintamos solos, solas. Sin embargo, el que ha abierto el oído, y el Señor le ha abierto el oído para que el Señor todo penetre en su persona, ya no puede echarse atrás. Ni siquiera queriendo puede echarse atrás, porque es tal el ímpetu, es tal el hálito, la fuerza interior que le mueve, que aunque le apaleen, va a seguir anunciando y haciendo la voluntad del Señor en medio del pueblo, y sabe que el Señor le dejará defraudado en lo que tiene que ver con el camino de hacer posible la justicia en nuestro mundo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida, no en el país de la muerte. Nos recuerda el Salmo 114. Seguimos con el amigo Santiago. He invitado para que durante todo este mes, durante estos días, ya esta es la tercera lectura que hacemos del apóstol Santiago. Y hoy va a poner, no en contraposición, porque no es una contraposición históricamente, sobre todo con los hermanos luteranos, empezó a verse como una contraposición entre el obrar y la fe más importante que las obras más importante que la fe. Gracias a Dios se vienen una serie de diálogos importantes y se ve que hay una especie de nomenclatura interesante, de una fusión importante entre la fe sin obra y la obra sin fe. Es inútil. Ahora la fe te mueve a la obra y el obrar es confirmación de la fe. Y Santiago lo pone de la manera más radical.
ante una persona desnuda, ante una persona hambrienta, ante una persona carente, ante una persona en la miserabilidad, ante una persona necesitada, ¿qué es lo que tú le vas a decir? Que Dios te acompañe, que vaya bien, que tu Dios te proteja. Eso está muy bonito de palabra. La verdadera bendición es que tú, Mateo 25, te ponga al lado del desnudo para vestirle, al lado del hambriento para darle de comer, al lado del sediento para quitarle la sed. No basta decir las palabras, obras son amores, dice el dicho antiguo español. Así que Santiago nos pone en esa dinámica. Una dinámica que la vemos confirmada hoy en este capítulo 8 de Marcos, los versículos 27 al 35, en la declaración de Pedro, tú eres el Mesías. Jesús está preguntando, cuestiona, es una pregunta que interpela, es una pregunta acuciante, es una pregunta que no es retórica para ver lo que van a decir porque ya tienen la respuesta. No. Es una pregunta vital. Esta pregunta, si la logramos responder con los hechos, con las obras, es el centro de todo el ser y quehacer cristiana. Nuestra vida, si la respondemos desde la lógica consecuente con lo que creemos, con lo que decimos, con lo que tanto hablamos, con lo que tanto en las homilías decimos, con lo que tanto escribimos, con lo que tanto decimos por acá, por allá. Si es consecuente con dar una respuesta verosímil, una respuesta sincera, una respuesta desde el corazón a esto que pide Jesús hoy, entonces estamos cumpliendo con él. No basta decir lo que la gente cree, no basta decir lo que la gente dice, y ni siquiera basta con lo que yo digo de Jesús. Es si yo me comprometo en el obrar desde mi fe con lo que digo. ¿Quién es Jesús para mí hoy? ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Cómo yo puedo mostrar, no demostrar, porque no se trata de demostrar como si fuera una cuestión matemática? ¿Cómo puedo yo mostrar la presencia de ese Jesús que yo digo creer en mi vida, con los hechos, con mi praxis, que es cierto esto que yo digo que creo en Jesús? Y lo hemos visto ya en el profeta Isaías, lo hemos visto con Santiago en los textos de hoy. Y el texto de este capítulo 8, en el día de este domingo 12, 24 del tiempo ordinario, termina diciendo lo siguiente. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, se niegue a su propio proyecto de vida y se incluya y se ponga en el vagón, en el tren del proyecto de Jesús. Que cargue con las dificultades, que cargue con los salivazos, que cargue con lo que arrancan, con lo que mesaban la barba, que cargue con aquellos que apalean, que cargue con aquellos que te van a injuriar, que cargue con aquellos que van a blasfemar, que cargue con aquellos y aquellas que te van a despreciar, empezando por los más cercanos, por los amigos, por los propios, porque no traicionan los enemigos, quienes traicionan son los amigos. Carga con tu cruz y que siga. El que quiera salvar su vida tiene que perderla en este sentido, y perderla quiere decir ganarla en la entrega, en la solidaridad, en el servicio, en la compasión, en la misericordia, en el parecernos a Jesús, entregar la vida y darla por él, y dar la vida por la causa de la buena noticia. El que está en la buena noticia, es decir, anunciando y haciendo posible en el quic et nunc, en el aquí y ahora, la justicia, la voluntad del Padre, anunciada por su Hijo con la fuerza del Espíritu, entonces podrá decir que se salvará. La salvación, nuestra fe es individual, cada quien tiene su pedazo de fe y una fe que la comparte con otros, con otras. Y en este compartir la fe, la salvación se hace comunitaria, porque yo no me salvo solo, yo pertenezco a una comunidad en tanto cuanto soy parte del cuerpo místico de Cristo, que nos recuerdan la carta a los Efesios, a los Colosenses y a los Filipenses. Que esta salvación por la que trabajamos, luchamos, nos una radicalmente, es decir, desde la raíz, para hacer posible el mundo añorado, un mundo que reine según la voluntad de este que nos habló del reino, Jesús, el de Nazaret. Muy buenos días, feliz domingo nos dé el Señor, y que el Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine siempre su rostro sobre nosotros, sobre nosotras, sobre nuestra familia, sobre nuestro pueblo, y Él nos conceda su bendición y su paz. Amén.